Gracias por estar con nosotros desde la Red Universitaria de Telemedicina. Estamos muy contentos de tenerlos acá. Voy a dar inmediatamente el pase a nuestra presidenta, la señora Tamara Ramírez, para que nos dé unas palabras de inicio. Así que, Tamara, adelante. Muchas gracias, Isabel. Em, Primero me dirijo a ustedes. Es un placer para mí darle la bienvenida a esta charla inaugural sobre la actualización del marco regulatorio para la telemedicina. Como muchos de ustedes saben, la telemedicina ha demostrado ser una herramienta vital para la atención en salud y más aún en el tiempo de pandemia que estuvimos viviendo hace muy poco y aún sigue. Este impulso inicial de la telemedicina muy fuerte que estuvo en ese periodo, esperamos que siga creciendo y se mantenga, pero por supuesto bajo un marco regulatorio adecuado, que es lo que hoy día vamos a revisar. Esperamos que esta charla inicial sea el comienzo de un diálogo productivo que permita el desarrollo de nuevas ideas para aprovechar al máximo los beneficios de la telemedicina. Gracias a cada uno de ustedes por estar hoy y a nuestras, por supuesto, expositoras que ahora les doy el paso. Isabel, muchas gracias. Muchas gracias, Tamara. Voy a aprovechar de ir saludando a algunas autoridades que se han ido incorporando. Por ejemplo, a la señora Jimena Ibarra, decana de la Universidad Arturo Prat, muy bienvenida. A la señora Lisette Holguín de la Universidad de O'Higgins y, por supuesto, a nuestras panelistas. Voy a dar el paso entonces a la señora María José Letelier. La señora María José Letelier es médico cirujano dentista de la Universidad de Chile, magíster en salud pública de la Universidad de Pompeu Fabra, Barcelona, España, magíster en educación para ciencias de la salud de la Universidad de Chile, estudiante de informática médica en el Hospital Italiano de Buenos Aires, jefa del Departamento de Salud Digital del Ministerio de Salud y docente de diversas universidades con una trayectoria de más de 20 años en diferentes instituciones públicas. En los últimos 6 años se ha desempeñado en el Ministerio de Salud en el área de atención remota en salud y salud digital. Ella nos va a hablar entonces del tema ruta, tiempos e institucionalidad de la nueva ley de telemedicina. María José, bienvenida y adelante. Puede compartir su pantalla. Muchas gracias, Isabel. Hola a todos y a todas. Es siempre un agrado estar acá y conversar con ustedes. Contarles un poquito de que, de nuevo, esto no es algo nuevo. Otra vez estamos hablando de telemedicina, hoy día vamos a ver cómo ha cambiado el marco regulatorio, pero nunca tenemos que olvidar que la telemedicina en Chile ya es algo que da sus primeros pasos el año 2004, ¿cierto? Y hemos tenido en relación a esta práctica o a esta modalidad de atención que es lo que nosotros impulsamos hoy en día, ¿no? El 2017 y 2018 ya existía un programa nacional de telesalud, ¿cierto? Y ya el 2020 teníamos un modelo de atención de salud digital para el país que lo hemos visto en otras ocasiones. Por lo tanto, no es algo nuevo, no es algo tan novedoso. Lo que sí, la pandemia hizo un tremendo impulso y vimos cómo esto que avanzaba a pasos lentos y pausados en el tiempo explota, ¿no? Y pasamos de prácticamente no tener telemedicina médico-paciente, que es la de color naranjo, se ve en mi computador. El 2019 era muy poco, a tener claramente el 2022 una cantidad de más de 1 millón de este tipo de atenciones en el sector público de salud. Entonces, cuando uno mira esos datos y analiza qué es lo que estaba pasando, uno dice también, ok, tal vez necesitamos un marco regulatorio que sea mucho más sólido o que sea mucho más claro, ¿sí? Y ahí Lorena les va a contar después que efectivamente este marco lo teníamos. Lo que hoy día hace es darle una mayor nitidez en qué puntos están y vamos a conversar después también cuáles son las cosas que vienen para futuro, ¿no? Pasó lo mismo en especialidad a lo anterior que lo que pasó en atención primaria. Pero miramos también este otro efecto, ¿no? Miramos que después de que se abren nuevamente los establecimientos a la atención presencial, la telemedicina baja.
pero baja no a los niveles que teníamos prepandemia, sino que de todos modos a niveles muy altos dentro de la realidad nacional. Y muchos de ustedes han visto también en los establecimientos privados que la telemedicina aumenta y la gente prefiere muchas veces la atención. ¿Se pueden hacer todas las especialidades por telemedicina? Sí, pero no todas las acciones se pueden hacer por telemedicina, ¿no? En cada una de las especialidades tenemos ciertos diagnósticos que sí podemos tratarlos vía telemáticamente, podemos hacer controles, hay muchas cosas que podemos hacer telemedicina y es una instancia que ha venido para quedarse. Y es por eso que lo que en telemedicina tenemos es esta normativa, ¿cierto? Que modifica la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes, donde permite que podamos efectuar atenciones mediante telemedicina, ¿sí? Y eso es lo que hoy día Lorena, con mucha más propiedad que yo, les va a comentar. Así que yo quería decirles este como marco inicial y después vamos a conversar un poquito cuáles son los próximos pasos. Muchas gracias, María José. Doy el paso entonces ahora a la señora Lorena Donoso. Ella es abogada y magíster en Derecho Informático por la Universidad Complutense de Madrid, profesora asociada de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y consejera del Instituto Chileno de Derecho y Tecnologías. Experta en Derecho Informático y Derecho de las Telecomunicaciones y Bioética. Señora Lorena, muy bienvenida, muchas gracias. Le doy entonces la palabra. Hola, buenos días. Por cierto, sí, repitiendo un poco lo que señala la doctora María José Letelier, la doctora Letelier, es un agrado poder compartir con ustedes la novedad del año, podríamos decir, en el sentido de que un marco legal más robusto en materia de telemedicina. Efectivamente no estamos frente a algo nuevo, sino que más bien la consolidación en relación a algo que ya existía. Vamos a compartir una pequeña PPT que preparé para ustedes, que espero aquí poder ampliarla acá y después cambiarla para acá. Ok. El marco general es la cuarta generación de derechos. Estamos en un momento en que las tecnologías de la información y la comunicación están reconfigurando los derechos fundamentales de las personas. En concreto, en este caso, el derecho de la persona al libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección, recuperación de la salud y el acompañamiento en el fin de la vida. Nuestro marco constitucional está constituido básicamente por el artículo 19, número 1, el número 4 y el número 9. El número 1 es el más recientemente modificado. En el año 2021 se estableció el principio de beneficencia, servicialidad y licitud en el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, la ciencia y la tecnología en pos del desarrollo humano y del ser humano, la servicialidad al servicio de la persona humana, ¿cierto? El 19, número 4, se refiere a la protección de datos personales, garantiza a todas las personas la protección de su información, y el 19, número 9, el libre e igualitario acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud. Entonces la pregunta natural es, teníamos un marco legal que era el que venía siendo modificado básicamente desde el año, la primera modificación fue el año 99 con la ley 19.628, en que se estableció la reserva de la ficha clínica, la receta electrónica y los exámenes de laboratorio. En aquella época se modificó el artículo 127 del Código Sanitario, hoy día es el 101 y 102, de ese marco normativo introducido por la ley 19.628. O sea, en el año 1999 ya teníamos en vista que las tecnologías estaban siendo usadas en el ámbito sanitario. Luego, en la 2120 y la 20.584, hacia el año 2012, reconocieron la ficha clínica electrónica, el acceso a la ficha, y la investigación científica en personas humanas, ¿no? Y a su vez también incluyeron en el DFL1 del 2005 la posibilidad del Ministerio de Salud de utilizar la información, incluso los datos sensibles que constan en la ficha clínica. Entonces, en ese escenario
si bien había un marco legal genérico, había bastantes incertezas, al punto que habíamos tenido fallos de la Corte Suprema contradictorios en relación a si acaso se podían dar ciertas prestaciones o no a través de las modalidades a distancia. En razón de eso, el Ministerio de Salud inició una acción paralela y conjunta en donde empezó a tramitar un proyecto de ley en el Congreso y un decreto al alero de la normativa esta anterior en la Contraloría General de la República, ¿ya? Un decreto para regular las acciones de salud en el entendido de que teníamos un marco, aunque rudimentario, sobre el cual construirlo, y un proyecto de ley en el Congreso que diera certeza. Resultó ser en definitiva que el decreto número 6 fue aprobado un año antes de que se terminara la tramitación legislativa. Sin embargo, la autoridad sanitaria prefirió publicarlo en el Diario Oficial cuando ya tuviésemos una certeza respecto de la ley, para los efectos de no generar confusión, no generar, en definitiva, un desincentivo al legislador de terminar de tramitar la ley de telemedicina propiamente tal, que era la que iba a entregar mayor certeza, ¿ya? Pero, importante, el decreto 6 en muchas partes es el reglamento al que se refiere la ley de telemedicina. Entonces, ¿por qué regular? Para dar certeza jurídica y para resguardar la calidad y seguridad en las atenciones de salud. ¿Qué regulamos? Bueno, aquellos aspectos mínimos que era necesario otorgar esta certeza en materia de consentimiento, el deber de información, cómo se asegura la seguridad y la calidad de la atención y los estándares técnicos asociados a el modelo de atención, a la certificación y la interoperabilidad, ¿ya? En ese contexto, fíjense ustedes que la ley parte señalando que las prestaciones de telemedicina deberán sujetarse a las disposiciones reglamentarias vigentes y las que al efecto dicte el Ministerio de Salud para estos objetivos señalados antes. Resguardar que las prestaciones de salud digital se ejecuten en condiciones de seguridad, que se respeten los derechos de las personas y regular la implementación y desarrollo de estas prestaciones. La ley se basa en 4 pilares fundamentales. Un pilar relativo a la calidad, ¿no?, que se refiere a la adecuación de acuerdo a la Lex Artis y la calificación profesional. En segundo lugar, la información, el deber de información sobre la modalidad de atención, sobre las tecnologías, sobre el profesional que va a atender y sobre el proceso de atención y de la continuidad del cuidado. La idoneidad en relación a que la prestación sea apta para ser prestada, o sea, en el fondo que exista un símil o una prestación idónea en el ámbito de la telemedicina que pueda aplicarse a una acción específica o prestación específica, y la seguridad en los sistemas y procesos, ¿ya? Estos son los ejes fundamentales en los que se basa la ley. El objeto de la ley es regular los derechos y deberes de las personas en relación con las acciones vinculadas a la atención de salud, con independencia de la forma en que estas empresas se realicen, ya sea presencialmente o a distancia o por telemedicina apoyada en tecnologías de la información y las comunicaciones. Por supuesto, lo que surge aquí es que en la base de la ley subyace que aquí no estamos cambiando lo que es una prestación, sino que estamos regulando o abriendo la posibilidad o dando la certeza de que la modalidad de atención no cambia la naturaleza de esta. Es una acción o prestación de salud con independencia de la forma como se regule, ¿no? Esto es complementado por el decreto 6, en el sentido que las prestaciones provistas por un prestador institucional domiciliado en Chile se entenderán otorgadas dentro de Chile, aun cuando el médico tratante se encuentre fuera de Chile, ¿ya? O sea, dentro del ámbito de aplicación nos dice que toda prestación que sea otorgada por un prestador institucional ubicado en Chile se entenderá otorgada en Chile, aun cuando el profesional, el médico en concreto, esté fuera de Chile. Ahora, es de responsabilidad del prestador institucional
garantizar que ese prestador que se encuentra fuera de Chile cumpla con los estándares nacionales y estén habilitados para ejercer en Chile, ¿ya? Y por tanto, traen a la legislación nacional a ese médico que se encuentra fuera de Chile, ¿ya? Ahora, sí quedan excluidos de este reglamento, aun cuando se utilicen tecnologías de información y comunicaciones, aquellos portales que solo incluyan información de referencia, los servicios de soporte a la custodia y gestión de las historias clínicas, porque ellos, en el fondo, si yo soy un proveedor de software, no voy a quedar directamente regulado por este reglamento, sino que la ley lo que señala es que me va a obligar a que yo cumpla ciertos estándares porque el prestador no va a poder utilizar mi sistema si yo no los cumplo. ¿Ya? Espero ser claro y más adelante lo voy a explicar con más profundidad. Desde el ámbito subjetivo, todos los profesionales y técnicos de la salud pueden realizar acciones y prestaciones de la salud a través de estos sistemas dentro del ámbito de sus competencias, en la medida que cumplan con la normativa vigente, ¿ya? La ley de derechos y deberes del paciente, el reglamento de la ley y las modificaciones que después nos va a hablar la doctora Letelier que tengamos que introducirle a cada una de ellas, ¿ya? Entonces, la pregunta natural que surge es, ¿qué entendemos por acciones y prestaciones de salud remota a distancia o apoyadas en TIC? La ley lo dice así expresamente, muy remotamente. El decreto 6 es el que lo aterriza y señala que serán tales todo tipo de acciones necesarias para la promoción, protección, recuperación, prevención, diagnóstico, bla, 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 de la salud. O sea, todo el ciclo de atención y en general todo tipo de acción de salud que por su naturaleza y de acuerdo a la Lex Artis sea posible de ser realizada a través de esta modalidad. Y por tanto precisa aún más que se podrán utilizar herramientas tecnológicas tales como robótica, inteligencia artificial, Internet de las cosas, Internet del body, le llaman hoy día Internet del cuerpo, o sea, cosas insertadas en la persona que vayan tomando signos vitales por esto. En la medida que la acción y la prestación lo admita y que garantice la calidad de atención, la autonomía de la voluntad del paciente, la seguridad y la confidencialidad de los datos de las personas, ¿ya? Y en aquellos casos en que los dispositivos médicos requieran certificación u homologación, en los términos que señala el artículo 111 del Código Sanitario, deberá cumplirse con este requisito. Eso nos trae a colación que uno de los desafíos posteriores es hacerse cargo de esta materia, de regular los dispositivos médicos de inteligencia artificial, Internet de las cosas y ese tipo de herramientas, ¿ya? Las obligaciones del prestador que se modelan a través de esta normativa dicen relación con el deber de información, en que se agrega que se debe informar la modalidad de atención, además del médico que lo va a atender, ¿cierto? Y las condiciones técnicas necesarias para acceder a esta prestación. En segundo lugar, obtener el consentimiento informado, vamos a hablar después de eso también. También garantizar la regularidad y seguridad del otorgamiento de la prestación de salud digital, tal y como si fuera una prestación física. En tercer lugar, que la prestación de salud digital sea realizada por el prestador individual que haya elegido el paciente en el caso que estemos frente a la modalidad de libre elección del paciente. Después, también asegurar la calidad y seguridad del otorgamiento de la prestación de la salud conforme a la normativa vigente. Utilizar plataformas tecnológicas acreditadas, lo que les decía recién. No es que el proveedor de plataformas quede directamente obligado por esta ley, sino que el prestador no podrá utilizar tecnologías que no estén acreditadas, ¿ya? Y el registro y conservación de la ficha clínica y la portabilidad de la ficha clínica. Esto nos señala entonces que los medios técnicos deben ser adecuados al tipo de prestación que se otorgará al paciente, debiendo preferir aquellos que resguarden la calidad de atención de salud. En segundo lugar, deberán cumplir los estándares de seguridad que establezca el Ministerio.
y deberá hacerse responsable de los daños que se ocasionen en el cumplimiento de estos deberes. O sea, en el fondo, el prestador no solo se hace cargo de la prestación propiamente tal, sino que también se hace cargo de que los medios técnicos sean idóneos y no se genere un daño al paciente por el hecho de que el medio técnico no cumpla esta condición. En materia de ficha clínica, también se innova en el sentido de que se rompe alguna tendencia o ripios que traía la normativa en materia de confidencialidad, en el sentido de que el deber de reserva y custodia es de los prestadores y no del prestador. O sea, en el fondo reconoce que existe un sistema integral de ficha clínica repartida en todos los prestadores y el entorno es el que tiene el deber de reserva y el deber de establecer sistemas de trazabilidad en el acceso a la información de la ficha clínica. La disponibilidad se asegura por la vía de regular la interoperabilidad de las fichas clínicas y la portabilidad de la información. Y la integridad se asegura por la vía de especificar o regular el deber de registro, de modificación y eliminación de la información que conste en la ficha clínica, en qué casos procede y la forma como se habrá de establecer, sin perjuicio que también aquí hay un desafío de norma técnica futura, ¿ya? Se mantiene la conservación de la ficha en 15 años y se agregan obligaciones para los sistemas, que dice, los sistemas que soporten deberán estar diseñados para interoperar con otros sistemas necesarios para el otorgamiento de acciones y prestaciones, no solamente con otros sistemas de ficha clínica, sino que otros sistemas necesarios para el otorgamiento de acciones y prestaciones, ¿ya? Además, deberán garantizar la integración, la integridad de los datos, la interoperabilidad, disponibilidad, autenticidad y confidencialidad de la información, ¿no? Y además deberán establecerse los recuerdos administrativos necesarios para garantizar estos efectos. Por ejemplo, no sé por qué suena tanto un timbre, el garantizar que se respalde la información, que se conserve adecuadamente, que exista una copia en el lugar y otra copia en una plataforma que esté en un lugar distinto para poder permitir la recuperación del sistema, etcétera, ¿no? Hay una innovación en cuanto a la facultad para acceder a la información a raíz de una brecha que se establecía que decía relación con que para autorizar la persona tenía que comparecer ante el notario para que se pudiera acceder a la ficha clínica por un tercero. Y si la persona estaba enferma, postrada, por ejemplo, ¿cómo iba ante el notario a dar la autorización, ¿no? Entonces, se agregó acá que además del titular y los profesionales que participen directamente en la atención de salud, en el caso que se trate de un tercero, este tercero podrá estar autorizado por el titular mediante un poder simple otorgado ante notario o firmado a través de un sistema electrónico que garantice su autenticidad. O sea, podría ser, por ejemplo, a través de la huella digital de la persona, o a través de una firma electrónica, o a través de otro medio tecnológico que permita garantizar la autenticidad y que después se pueda probar que efectivamente la persona dio el consentimiento para que se accediera a la ficha clínica. Esto no altera los demás sujetos obligados de la ley, ¿no? Solo les traje a colación para que lo tengan. La otra novedad que establece la ley es la portabilidad de la ficha clínica en el sentido de que la ficha clínica y la información que consta en la ficha clínica deberá estar diseñada para ser portable, o sea, deberá estar diseñada en formatos generales que sean susceptibles de ser inyectada esa información en otros sistemas. Eso significa que estén diseñados para interoperar y por tanto poder portar la información. Y la entrega de la información debe ser gratuita y sin dilaciones indebidas, para que en un formato estructurado de uso común y lectura legible por los sistemas, además de la documentación que le permita a la persona
entregársela a un nuevo prestador y que este prestador la pueda inyectar en su sistema de ficha clínica. Ahora, se cumple con esta obligación no necesariamente entregando un soporte físico, un pendrive, un disco o algo así, para que lo lleve el paciente al otro portador, sino que también se podrá cumplir con esta obligación disponibilizando a través de un sistema de transmisión electrónico de la información hacia el prestador que viene. Fíjense ustedes que la norma aquí se refiere a que cumpliendo las normas de la ley 19.628 de protección de datos y el decreto ley de los riesgos que había antes es que era la retención de la ficha clínica era un factor que impulsaba o que tenía incentivos perversos desde el punto de vista de la libre competencia. O sea, en el fondo yo conservo la ficha y con ello conservo el paciente, ¿no? En cuanto a los estándares de las herramientas tecnológicas, la ley los señala en términos genéricos y se desarrolla en el decreto 6. Y esto, descubrirlo, nosotros que fuimos trabajando en paralelo en las dos normas, fue un agrado porque significa que ya tenemos parte de la pega hecha de la que nos pide la ley. Y señala que los estándares de las herramientas tecnológicas deben garantizar la identificación inequívoca, tanto del paciente como del profesional, deben garantizar la neutralidad tecnológica y por tanto deben estar diseñados para interoperar desde el punto de vista semántico y sintáctico, tanto a nivel de los datos, sistemas y redes de comunicaciones. La transmisión debe ser segura y los soportes en el que se entregan deben ser fiables para los efectos de que la información llegue intacta al destino, los formatos deben ser reutilizables y se deben aplicar las reglas de la protección de datos personales. Esto es privacidad por diseño, seguridad por defecto, responsabilidad demostrada. Además, se debe garantizar la trazabilidad y registro de todas las acciones que se realicen en el sistema, deben garantizar la privacidad del paciente y los demás estándares técnicos que define el Ministerio a través de una resolución que tenemos que trabajar. Las reglas aplicables al sistema, por tanto, son la certificación, interoperabilidad, integración de datos, disponibilidad, confidencialidad e integridad. El mercado, en el fondo, de las aplicaciones va a tener que cumplir con este estándar. A su vez, el reglamento, el decreto 6, también se ocupó de las condiciones para asegurar la confidencialidad de la información. Y aquí estableció establecer procedimientos específicos de aseguramiento de la privacidad y confidencialidad. Por tanto, son políticas de privacidad, políticas de seguridad, etc. Deben contar con planes de gestión de riesgo de la privacidad que permitan minimizar los riesgos, mantener un registro de incidentes de seguridad. Aquí se va a agregar uno, que es el deber de notificación a la autoridad de los incidentes de seguridad dentro de un tiempo razonable, mantener respaldos seguros y funcionales, utilizar sistemas que utilicen mecanismos de gestión de perfiles que permita diferenciar quién accede a qué parte de la información, ¿ya? Como les dije, en materia de consentimiento, también se innova en el sentido de que el consentimiento se podrá otorgar de manera verbal por escrito y se podrá garantizar con firma electrónica su autenticidad. El consentimiento es específico y se debe dejar constancia en la ficha clínica de que se ha otorgado, registrando, por tanto, ¿ya? Entonces, vemos nosotros que las novedades de la ley dicen, y del reglamento dicen relación directa con el aseguramiento de la calidad y la continuidad en el cuidado del paciente, y lo que viene a hacer es a dar una mayor concreción al artículo 19, número 9 de la Constitución, para garantizar el libre e igualitario acceso a las acciones, prestaciones de salud, y por tanto el desafío es bien bonito en la implementación. Y ahora los invito a escuchar a la doctora María José Letelier para que nos cuente
en qué estamos trabajando y qué es lo que nos espera en el futuro más próximo como reguladores de esta materia. Muchas gracias. Muchas gracias a la señora Lorena. Vamos a dar entonces ahora la palabra a la doctora María José Letelier. Decirles que las preguntas y consultas las escriban en el chat y al final de la sesión las vamos a responder la mayor cantidad que podamos. Adelante, María José. Gracias. Después de todo lo que nos contó Lorena, vamos a ver qué nos queda, ¿no? Porque ya se ha avanzado un montón, hay muchas cosas que se han ido desarrollando en este tiempo, pero también hay muchas cosas que nos faltan, ¿no? La modificación de la ley se realiza en marzo de este año con una publicación en el Diario Oficial, y la ley nos dice que tenemos 18 meses para dictar los reglamentos, que como bien decía Lorena, hay uno que lo dictamos antes, pero de todos modos hay otras cosas que vamos a tener que reglamentar, y además hay que normar, ¿no? Dictar normas también en relación a eso. Y después de eso habrá un tiempo prudencial que lo definiremos dentro de los reglamentos para que esto entre completamente en vigencia. Pero de aquí a 2 años más máximo ya debiera estar todo lo de los reglamentos en vigencia completamente. Entonces tenemos un tiempo, pero tampoco tenemos demasiado tiempo para ir avanzando en esto, ¿sí? Y si bien la norma nos dice, o la ley y el reglamento nos dicen muchas cosas, de todos modos todavía tenemos que trabajar, o estamos trabajando en esta definición de los estándares, ¿no? ¿Cuáles son los estándares que vamos a utilizar? Y como bien lo decía Lorena, la definición va a ser sintáctica y semántica, ¿no? Hoy día como ministerio vamos a definir cómo vamos a compartir la información en relación a estos estándares, ¿sí? Hoy día también el ministerio está trabajando en el proceso de interoperabilidad, ¿sí? Pero esto implica la interoperabilidad, una definición del conjunto mínimo de datos que necesitamos, ¿no? ¿Qué datos, a quién, cómo, exacto? Eso hoy día la ley dice que debe hacerse, pero no dice cómo hay que hacerlo. Y para eso también estamos trabajando en una norma que nos permita avanzar y regular de mejor forma eso. Y hoy día la ley nos dice que tenemos que reglamentar la calidad, ¿sí? Porque hoy día existe autorización sanitaria para los establecimientos físicos, ¿cierto? Pero no existe una autorización sanitaria con los requisitos necesarios para los establecimientos que van a ser 100% digitales o que tienen componentes digitales y además de los físicos. Y todo eso hoy día tenemos que reglamentarlo para que efectivamente, si es que no tenemos autorización sanitaria, no tenemos acreditación, si no tenemos acreditación no podemos entregar las prestaciones GES, por ejemplo, ¿no? Entonces es una seguidilla de acciones en las que hoy día tenemos que regular prontamente para poder destrabar algunos establecimientos. También estamos avanzando y está pendiente quiénes son los actores que van a participar, cómo nosotros vamos a identificarlos, qué datos tienen que tener, cómo vamos a autentificar que ese paciente sea, y hoy día estamos trabajando en lo que es el maestro de paciente, el maestro de prestadores como país, para que efectivamente todos tengamos certezas de que estas personas son efectivamente quienes dicen que son, ¿no? Los que están participando en la atención de un paciente de una forma más simple para nuestros usuarios, ¿cierto? ¿Cómo la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad nosotros vamos a reglamentarlo? ¿Cómo va a tener que ser? Estas palabras que habitualmente quedan muy bonitas dentro de toda la ley y todo el reglamento, hay que llevarlos a piso y hay que decir, ok, nosotros vamos a decir que efectivamente el dato está íntegro, si cumple con todos los requisitos de integridad o si es que al menos tiene tales características, ¿no? Y en tema de la confidencialidad, ¿cuáles son las condiciones que tenemos que tener también en los entornos, ¿no? Porque la telemedicina, si bien yo puedo no contarle a nadie del paciente que estoy atendiendo porque estoy guardando su confidencialidad, pero estoy haciendo la atención, no sé, en la playa. Eso no puede ser, ¿no? O sea, tenemos que reglamentar cómo es el entorno o el escenario en lo cual yo voy a prestar el servicio, qué características tiene que tener tanto
para el profesional como en el sector donde se encuentre entregando esta prestación. ¿Puede hacerse en las casas? Sí, pero no con los niños corriendo alrededor, ¿cierto? O no, sentado al lado con la señora, no sé, la pieza y la señora al otro lado atendiendo a otro paciente, ¿no? ¿Cómo resguardamos todos esos temas de confidencialidad? También estamos en el proceso de avanzar en la norma. Además, hemos ido avanzando con un portal paciente para que las personas tengan acceso a la información que se vaya poblando continuamente, toda la información que puede entregar o que puede disponibilizar tal vez el testado para, ¿no? Así como vimos en el Me Vacuno, donde tenemos todas las vacunas COVID, hoy día un sistema donde podamos acceder a todas nuestras vacunas, se está trabajando como ministerio, ¿no? Que puedas tener acceso a tus prestaciones que ya has tenido dentro del sector y que pueda interoperar con otros portales para que podamos tener toda la información en un solo lugar, ¿sí? Además de eso, estamos trabajando en lo que es el nuevo servicio de salud, el servicio de salud número 30, y cómo este se va a integrar con las redes integradas de servicios sanitarios dentro de la red pública de salud para tener un servicio de salud digital, ¿no? Que efectivamente apoye a todo el desarrollo que estamos teniendo como país dentro del mundo de la telemedicina y la salud digital. Pero nos queda muchísimo todavía por avanzar, ¿no? O sea, esto va a ser solamente una primera instancia, cómo las prestaciones se complementan en esto de que todos tengamos acceso a la salud y que tengamos acceso a una salud más globalizada, o cómo la información se comparte a futuro en la atención cuando nosotros viajamos o cuando otra persona viene, esta salud transfronteriza, ¿cierto? ¿Qué información vamos a tener y va a ser validada por el otro país al que vayamos? Que fue lo que pasó un poco con los certificados de vacunación, ¿se acuerdan? Ciertos certificados eran aceptados en la Unión Europea o en otros países, ¿cierto? Y habían otros certificados que no se aceptaban, y todo eso implica todo un nuevo campo de cómo vamos a interoperar también en muchos sentidos con otros países, ¿no? Hoy día Chile participa dentro del proceso de el bien público que tiene el Banco Interamericano del Desarrollo con distintos países en Latinoamérica para tener experiencias de interoperabilidad entre países, principalmente en el tema de vacunas, ¿sí? Pero también nos falta regular muchísimo, ¿no? Hoy día todos los dispositivos utilizados en telesalud y en dispositivos médicos y dispositivos no médicos que hoy día estamos utilizando y que no tienen una regulación tan clara o tan fuerte para dar las certezas de que lo que estamos haciendo o lo que estamos midiendo efectivamente es lo que dice el instrumento que lo va a hacer, ¿no? El Instituto de Salud Pública tiene una cosa amplia bastante básica de esa regulación y claramente es otro de los desafíos pendientes en cuanto avancemos en lo que hoy día estamos trabajando, ¿sí? Así que decirles que nos queda muchísimo por avanzar, hemos dado un primer gran paso, pero claramente son muchos los pasos todavía para poder decir, tenemos como país un marco normativo en relación a salud digital suficiente como que nos deje a todos tranquilos, ¿no? Todavía faltan muchas cosas que estamos avanzando, yo creo que a buen pie, a buena velocidad, pero claramente nos falta avanzar como, como los países europeos, porque la salud digital es algo que está y que va a seguir estando en nuestra vida cotidiana desde el ámbito de salud, ¿no? No es algo que vino y que ya no vamos a seguir teniendo, sino que vamos a continuar con esto por un buen tiempo más. Muchas gracias. Muchas gracias, María José. Vamos entonces voy a leer las preguntas y las va a ir contestando, ¿cierto? Alguna de nuestras expositoras de acuerdo al tema que se plantea. María Loreto, ¿tú levantaste la mano? ¿No? Ya. Voy a leer Estaba entonces. aplaudiendo. Es que vi unas manitos, pero no, entonces no las vi bien. Voy a leer entonces la primera pregunta. Dice Andrés Prieto,
¿Qué establece la norma respecto a la devolución del dinero por una atención no Mm, realizada? ujú. No sé quién Contesto, podría. ya, contesto. Mira, Ya, súper. la hipótesis que se regula en el decreto 6 es qué pasa si le cambia el médico tratante. Sí, por ejemplo, yo tomé una hora con el doctor A y ese doctor A no puede otorgar la prestación y se le informa al paciente, mire, el doctor A no lo va a poder atender, pero le va a otorgar la prestación el doctor P, ¿ya? En ese caso, si el paciente no consiente en que se le cambie el médico, en ese caso señala el decreto que se le debe restablecer o devolver el total del dinero pagado a la persona que haya otorgado este pago. En la hipótesis en que el paciente no se presente, en ese caso no está considerado que se le devuelva el dinero a la persona. Ujú, muchas gracias. Segunda pregunta de Mauricio Matoli nos dice sobre el ámbito de aplicación de esta regulación del decreto número 6. Si el paciente se encuentra físicamente fuera de Chile cuando es atendido por un prestador institucional domiciliado en Chile, ¿de todas formas aplica esta regulación o se aplicaría independientemente de donde se encuentren físicamente usuarios y o pacientes? Sí, pues, lo que se regula es dónde está el médico, pero el paciente es con independencia de dónde esté el paciente. Ajá. Acá Mauricio también comenta y pregunta, dice, curioso que sea la regulación relacionada con la telemedicina la que se esté haciendo finalmente cargo de abordar la necesidad de la interoperabilidad y otros aspectos relacionados con el registro clínico, que debieran darse, ¿cierto?, en cualquier contexto, ya sea presencial o a distancia. Su pregunta es, ¿se está tramitando también una ley o regulación específica para estos aspectos, interoperabilidad, etcétera? Creo que de algo habló María José recién, ¿no? Sí, Sí, pero Lorena ahí también puede decir, ¿no? Hoy día existe dentro del sí, Congreso una ley para la interoperabilidad, ¿no? Así que sí, también se está tramitando eso. sí, pero en todo caso lo que está establecido en la ley de telemedicina, con ocasión de la ley de telemedicina se estableció la ficha clínica interoperable, pero quiere decir que la ficha clínica para atenciones presenciales no debe cumplir este requisito, porque eso Sí, quedó en la ley 20.584 sin decir que es solo para telemedicina. muchas gracias. Otra persona nos dice, María Elena Neira Garrido. En nuestro servicio no tenemos referente de telemedicina, entonces el encargado de esto sería el encargado de las TICs. Eso, La doctora Letelier contesta. doctor O Eldeler, sea, ¿cierto? Sí. tenemos en todos los servicios de salud referentes de salud digital, pero si no hay encargado de telemedicina o de salud digital, es el equipo TIC quien revisa y acompaña el proceso, por ejemplo, para la interoperabilidad. Ahora, en los temas más clínicos, termina siendo un profesional definido por el servicio quien puede hacerse cargo de los temas y de la implementación de todas estas estrategias. Pero todo lo que tiene que ver con tecnología lo hace el departamento TIC. Muchas gracias. Germán Vaz pregunta, dice, hola, ¿existirá en las historias clínicas electrónicas algún segmento reservado para el equipo de salud, como existe en otros países, que no sea obligatorio entregar al paciente o su familia? Ahí, Lorena, creo yo que. No, no. La ficha clínica, la información contenida en la ficha clínica se le debe entregar al paciente. Lo que sí, Bien. cuando nosotros pongamos los portales pacientes, la que pues, el paciente Exacto. tiene la ficha clínica es completo. En general, en los portales pacientes, la información que uno le va a disponibilizar es en casos que ya están, episodios que están cerrados y no que están en proceso, ¿sí? Todavía si no está cierto el diagnóstico o si es que hay acciones que no, eso no es necesario que uno lo ponga en un portal, ¿no? Son casos cerrados habitualmente los que sí se disponen en los portales pacientes. Ok. Después acá nos dice Irina Betty. Muchas gracias por el espacio.
Me llama la atención la preocupación sobre el espacio digital sin preocupación por lo presencial. Me parece que en este último se dan por hecho que se cumplen ciertos estándares, mientras hay grandes esfuerzos y ojos sobre lo que pasa con la telesalud. ¿Cómo lo ven ustedes? Lo que pasa es que esta normativa se refiere solo al espacio digital, pero lo que pasa en el espacio físico está súper regulado, súper regulado. Sí, porque esto es una Lo, modificación. sí, lo único que hicimos fue introducir aquellas modificaciones mínimas que dieran certeza en el espacio digital, pero todos estos aspectos están regulados en el espacio físico. Ok. Y la última pregunta de Irina dice, ¿la ley o alguna normativa explicita plataformas por las cuales no se pueden realizar atenciones por videollamada? No. Lo que nosotros vamos a regular es qué características tiene que tener la Exacto. plataforma para realizar videollamada. Y en general hemos visto que puede cambiar todo esto, porque ustedes saben que el mundo digital es mucho más rápido que el mundo presencial. Las plataformas como Zoom o como WhatsApp no funcionan o no cumplen con todos los estándares que uno quisiera de seguridad de la información. Pero nada está prohibido. O sea, cualquier plataforma va a poder usada siempre y cuando cumpla todos los criterios que se están definiendo en la norma. Muchas gracias. Steve Canto nos dice, buenos días, una consulta. ¿Cómo se ha considerado el manejo de la receta electrónica con las prestaciones realizadas por telemedicina? ¿Es posible que el paciente pueda ir a cualquier farmacia pública o privada con la receta que se generó a través de la teleconsulta? Eso lo resolvió la ley 21.267, que establece medidas para facilitar la adquisición de remedios en el contexto de una alerta sanitaria, que amplió el uso de la receta electrónica a cualquier ámbito, sin perjuicio de que obviamente esto se va a seguir profundizando en cuanto a los estándares de la receta electrónica, pero ya está introducido previamente esta ley. Ok, muchas gracias. María José Calderón pregunta algo parecido. Dice, ¿existen novedades o nuevas facilidades con respecto a la entrega de recetas médicas para casos en los que estas son retenidas? ¿Cambia en algo o facilita la nueva ley co-digitalización de las recetas, la entrega de estas? No sé si ahí está mal escrito. Como lo dijo Lorena, esto ya está más lo que norma receta médica electrónica, y lo que se espera es que eso se mantenga ahora que se termine la alerta sanitaria, ¿cierto? En marzo, o sea, en agosto, la idea es que esto se va a mantener en el tiempo, permitiendo que las recetas retenidas podamos seguir utilizando la plataforma existente hoy día. Bien. Y nuestra última pregunta que está en el chat, dice Macarena, hola, gracias por este espacio. ¿Cómo se abordarán las competencias digitales que la población necesita para que puedan tener acceso a estos beneficios y mejoras en el marco de la ley? Y respecto de temas de conectividad en comunas con problemas. Ya, eso no lo aborda la ley. La ley no nos hace, no dice cómo nosotros vamos a avanzar en la alfabetización digital de la población. Lo que hoy día se ha realizado es una política unas iniciativas de alfabetización digital en la población, así como con telecomunicaciones, mejoras en la conectividad en ciertas comunas que hoy día no tenían, ¿no? Y esos son proyectos que están paralelos a esto. La alfabetización digital avanza en distintos niveles, ¿no? Nosotros nos hemos juntado, por ejemplo, con el Reino Unido, y ellos nos dicen que para los profesionales de la salud no es necesario que esté dentro del pregrado, sino que lo hacen como un curso en la medida que ellos ingresan al sector, ¿no? Ingresan al NHS y tienen una capacitación para eso. Nosotros estamos evaluando si esa es nuestra mejor opción, o por otro lado hemos ido incentivando que sean las universidades quienes integren estas competencias digitales dentro de la formación de los profesionales, ¿sí? ¿Cuál es mejor? Todavía no tenemos certeza, no tenemos distintas realidades.
Y por otro lado, con la población, esto se va adquiriendo poco a poco. No es una obligación que toda la atención va a ser solamente por el mundo digital, sino que sigue manteniéndose la atención presencial. Y es el paciente quien va a definir si es que se siente más cómodo en un sistema o en otro sistema. Lo que entregamos es la posibilidad que esto esté normado y regulado para que sea seguro para la atención del paciente. Muy bien. Una pregunta que me faltó, que había hecho Andrés Prieto en relación a la devolución del dinero de la atención, dice, ¿en qué artículo de la norma se expresa que si el paciente no se presenta, no se debe devolver el dinero? Qué chistoso. Eso es error de comprensión de escucha y me lo atribuyo yo a que lo expliqué muy rápido. La norma se refiere a aquellos casos en que el prestador cambia al prestador individual, al médico, y señala que en ese caso debe devolver el dinero. No regula otros casos. Por tanto, no regula el caso que él señala. Por lo tanto, malamente le puedo señalar cuál es la norma expresa que dice que no se va a devolver el dinero porque ese caso no está regulado y por tanto va a quedar al acuerdo entre las partes. Si yo no me presento al doctor, tendrá que regularse de acuerdo al reglamento, ¿no? O al reglamento interno del prestador, o si es que es posible cambiar la hora. Por ejemplo, es distinto que yo no me presente porque no quise ir, a que no me presente porque no supe cómo conectarme, o que no me presente porque me atropellaron en el camino en una atención presencial, por ejemplo. Si es que me imagino que el CERNAC va a tener que pronunciarse respecto de, por ejemplo, si la plataforma tecnológica no está disponible o si es que no se informa correctamente a la persona cómo conectarse, no se cumple con el deber de información, la superintendencia también tendrá que, de prestadores tendrá que decir algo, pero en las normas que estamos viendo no está regulado ese caso. Es parte de los desarrollos futuros que se deben realizar. Sí, y las últimas dos preguntas, ahora sí, que ya vamos a cerrar el ciclo de preguntas. Dice, gracias por el espacio, Alicia Fuenzalida. ¿Cómo se abordarán los plazos de lista de espera con la información a reflejar en portal paciente? ¿Existe la opción de indicar que el paciente se encuentra en lista de espera interconsulta? Sí, hoy día el portal paciente que se está trabajando va a incluir la información que está en los pacientes que están en espera, ¿sí? Y también el paciente va a poder indicar si es que resolvió o no resolvió su problema. Sí, hoy día eso se está trabajando y esperamos que las autoridades revisen y se su visto bueno dentro de poco. Ya, muchas gracias. Y ahora la última. Sandra Gallegos nos pregunta, ¿la plataforma tecnológica para la tele la provee el Estado o cada prestador debe garantizarla? ¿Y cuáles son los mínimos que se exigen? Creo que eso ya lo habíamos visto, pero ahí sí nos quieren responder. Sí, Por hoy favor, día Lorena. no la va a proveer el Estado va a tener una disponible, si es que se quiere, para las instituciones públicas. FONASA va a tener una también. Y van a haber instancias e instituciones, así como hoy día lo hace FONASA y lo hace el CENS, tal vez van a haber otras, en las cuales certifiquen que cumple todos los estándares que van a salir en la norma y en el reglamento que estamos trabajando. Muchas gracias. Esas fueron todas las preguntas. Espero que hayamos podido responder todas las inquietudes. Voy a darle entonces la palabra a nuestra presidenta de Rute Chile, la señora Tamara Ramírez, para que nos dé sus palabras de cierre y podamos concluir la actividad. Tamara. Muchas gracias, Isabel. Primero, agradecer a todos los asistentes, a todas y todos los asistentes que hoy día nos acompañaron, y por supuesto a nuestras expositoras que no solamente nos han ayudado hoy, sino que también en otras instancias, María José y Lorena. Muchas gracias. Las exposiciones fueron muy claras.
Agradecemos también el trabajo que hicieron en conjunto porque pudieron conectar desde lo asistencial cómo están trabajando y muy claramente cómo se está bajando a este marco regulatorio, que efectivamente el objetivo final es tener una mejor atención hacia los usuarios de todo el país. Así que muchas gracias. Espero nos encontremos prontamente en otra actividad. Han aparecido preguntas de cómo va a estar esta grabación. Routed Chile tiene un canal, entonces en el mismo canal se va a subir, que no va a ser más allá de una semana, donde van a poder encontrar la grabación, lo mismo que los certificados lo vamos a enviar por correo, ¿ya? Así que muchísimas gracias a todos y nuevamente muchas gracias María José y Lorena por su excelente exposición. Solo recordar que Rute Chile tiene un canal de YouTube que está en el chat, quedó la dirección para que ustedes puedan acceder a esta grabación. Y muchas gracias por todo. Adiós a todos y a todas. Que tengan un excelente fin de semana.